En el capítulo 18 del Evangelio de Juan, el evangelista comienza diciendo: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Dicho estas cosas, pero ¿qué cosas nos ha dicho y desde cuándo nos las ha dicho? Es que hemos mirado lo que el Señor le dice a sus discípulos en el capítulo 17, o mejor dicho, ellos vieron cómo el Señor en el capítulo 17 oraba y le fluía la oración de suyo, pues para él no era una dificultad enorme hablar con el Padre. También vimos en el capítulo 16 acerca de cómo anunció los padecimientos que los discípulos íbamos a tener de manera anticipada, dándonos a entender que las cosas con Él son claras, clarísimas desde el principio. También vimos en el capítulo 15, por ejemplo, los símiles que hizo acerca de la vid y de los pámpanos. Sí, en el capítulo 14 se nos hace la promesa de que Él partiría, pero en la casa del Padre muchas moradas hay. También habla de la promesa acerca del Espíritu Santo. Y en el capítulo 13 nos habló o vimos cómo sirvió a sus discípulos amándolos hasta el final. Sería muy bueno sacar un tiempito y repasar lo que vimos acerca de esos capítulos, que realmente no fue poco. Por eso comienza el capítulo 18 diciendo: habiendo dicho Jesús estas cosas, todas las que hemos visto en esos capítulos y las que veremos. Ahora, ¿con quién siguió? Con sus discípulos. Él sí estuvo con sus discípulos hasta el final, no como ellos, como vamos a ver que salieron huyendo. Pero Él sí, el Señor Jesús nunca sale corriendo de nuestro lado, no se avergüenza de nosotros, está ahí siempre. Qué enseñanza tan grande. Y dice que fue al otro lado del torrente de Cedrón, una corriente de agua, un riachuelo que hay entre Jerusalén y el monte de los Olivos. En esa ubicación dice que había un huerto en el cual Él entró con sus discípulos. Es interesante que vamos a ver que el Señor Jesús fue arrestado en un huerto. En la crucifixión y en la resurrección se habla de un huerto. En contraste, dice el pensador cristiano Joseph Mansfield, con la caída del hombre que fue en un huerto. Así que las ubicaciones que Juan nos da son importantes. Ellos nos están dando datos de ubicación comprobables. Y aunque Juan no nos da el nombre del huerto, Mateo sí lo hace, Marcos sí lo hace y Lucas sí, es el Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite, donde se estruja para poder extractar el precioso aceite que todos conocemos. Entonces Él entra allí con sus discípulos. Lo que al interior del jardín ocurre, o de este huerto mejor, es bien importante, y eso es lo que Juan ahora nos va a narrar en sus palabras. Recordemos que fue testigo ocular, Él estuvo allí. Para aclararnos más las cosas, dice Juan, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Ya hemos hablado acerca del triste papel de Judas, pero era para que se cumpliese la Escritura, lo escrito en las Sagradas Escrituras y en las profecías, se cumple todo al pie de la letra.
al hacer énfasis Juan de que Judas también conocía el lugar, hay una verdad entre líneas que podemos leer, y es que nuestro buen Señor Jesús no estaba huyendo, no se estaba escondiendo, no le estaba sacando el cuerpo al asunto. De hecho, recordemos que en uno de los capítulos anteriores vimos que Él envía a Judas para que cumpla su misión, la de entregarlo. El Señor Jesús no fue tomado por sorpresa por aquellos que lo venían a arrestar, no. Él ya nos había dicho en el capítulo 10 del versículo 17 al 18, abro comillas, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan hace muy bien en aclarar que Judas conocía el lugar, y a pesar de que Judas conocía el lugar, en ese lugar es que el Señor los lleva a entrar. Nuestro buen Señor Jesús, tu buen Señor Jesús, mi buen Señor Jesús no estaba huyendo. Por el contrario. Dice también Juan, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Entonces este Judas es el que es el director de este grupo, de esta compañía de personas, que vamos a ver que no son pocas. Lo que pasa es que nosotros, desde nuestra perspectiva occidental y con la poca ilustración militar que tenemos, pues pasamos por ahí. ¡Fum! Resulta que no. Vamos a mirar un poquito lo que nos muestra este versículo. Cuando se refiere a una compañía de soldados, literalmente hablando, como dice este pasaje de las Sagradas Escrituras, es una cohorte romana. Escuche bien. Estaba conformada de 600 a 1000 hombres. No se asuste. 240 de ellos a caballo y los 760 restantes de infantería. John, ¿es usted como muy exagerado para ir a apresar a un solo hombre? No soy exagerado. Mire cómo dice Hechos 21, en el 31, cuando custodiaron a Pablo para trasladarlo de un lugar a otro, la cantidad de gente a caballo que iba con él y los que iban a pie. Esto quiero que lo miremos, o queremos que lo miremos, para que miremos la dimensión de este arresto. Y al frente de una compañía romana de estas, iba un tribuno o un capitán que los dirigía. Entonces ese sería el primer grupo. No somos exagerados si pensamos en 1000 hombres. Pues si a usted le cuesta mucho, piense pues nomás en 240 a caballo y 760 a pie. Pero una compañía como la que te estoy diciendo estaba conformada por esta cantidad de personas. Además de eso iban los alguaciles, que no tenían nada que ver con los soldados romanos, pero sí eran guardias del templo que estaban a órdenes de los del Sanedrín, encabezados por el sumo sacerdote. También iban los principales sacerdotes, gente principal del Sanedrín, y agrega, y fariseos, que también estaban conformando parte del Sanedrín. Entonces es una multitud la que va a arrestar a nuestro buen Señor Jesús. ¿Cómo se lo toma el Señor? Dice la Escritura. Bueno, además nos dicen de que iban armados. Fueron allí con linternas y antorchas y armas. Entonces, buena iluminación. Y las armas eran espadas y palos. Lucas 22:52 expresa más acerca de lo que estoy diciendo. Entonces, tenemos una gran cantidad de personas armadas
hasta los dientes, con espadas y con palos, y además arengados por los fariseos y los sacerdotes, acérrimos enemigos del Señor Jesús, y por quien lo traicionó, cumpliendo al pie de la letra lo que las Escrituras decían acerca de este triste papel de traicionar. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, nuevamente, el Señor sabe todas las cosas. Desde el capítulo 2, versículo 5, ya nos viene hablando acerca de eso. Desde el capítulo 13 ya nos viene hablando acerca de eso. Desde el capítulo 17, versículo 1, ya nos viene hablando acerca de eso. Dije 2.5, creo que es 2.25. Bueno, usted busca ya, por favor. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. Leer atentamente, como lo estamos haciendo, nos da mucha luz acerca de el Dios en el cual hemos creído. Cumpliendo un plan, cumpliendo la voluntad perfecta del Padre. En fin, no quiero retroceder. Él está avalando con su manera de vivir lo que hablaba con sus palabras y la mente a la cual obedecía, la del Padre. Entonces dice la Escritura, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Esto es carácter, esto es tener el manto muy bien puesto. ¿A quién buscáis? Les pregunta. Él no mandó a los discípulos, vayan a ver si de pronto los pueden desviar, que se vayan a otro lugar, diga que nosotros no somos. No, él mismo sale a enfrentar. ¿A quién buscáis? Y entonces ellos le responden, a Jesús Nazareno. Porque recordemos que así en los evangelios se le ha llamado. Entonces tenemos una turba, como la que les acabo de desglosar, por gente fuertemente armada. Recuerden que había soldados allí, eran guerreros tremendos, para pertenecer al ejército romano y estar integrado en él. No era cualquiera, eran gente entrenada desde pequeños. Para eso, esa era su meta, ser soldados. Le respondieron, a Jesús Nazareno, y Jesús les dijo, yo soy. Él no dijo, yo soy, seré yo. No, yo soy. Recordándonos que la batuta la tiene Él. Aquí el director de la orquesta es el mismo. Los soldados y todos estos que le vinieron a arrestar simplemente forman parte de la orquesta, pero quien dirige el asunto es Él. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Nuevamente, triste papel. ¿Qué ocurre? Otra vez, por pasar a la carrera, en el Evangelio de las Añadiduras que antes seguíamos, esto ni lo alcanzábamos a leer, pero Juan lo detalla, siempre ha estado ahí. Cuando Jesús les dijo, yo soy, observe, retrocedieron y cayeron a tierra. ¡Ja! ¡Qué poderosa es la presencia de nuestro Dios! O sea, no estamos hablando de que cayó Judas solamente. No estamos hablando de que cayeron los alguaciles del templo solamente. No estamos hablando de que cayeron los sacerdotes del Sanedrín solamente. No estamos hablando de que cayeron los fariseos integrantes del Sanedrín solamente. Estamos hablando además que los 1000 aquellos que venían también cayeron. ¿Usted se imagina el escándalo, el ruido, cayendo todos al piso entre espadas, palos, escudos, sus botas, ellos mismos? ¡Brum! Ay, John, ¿eso sí será así? Hombre, ¿cómo no va a ser así? Cuando Pablo nos narra su conversión en Hechos capítulo 26, versículo 14, recuerde que él dijo, y habiendo caído todos nosotros en tierra.
Él está recordando allí en el 26 lo que le pasó en Hechos 9, cuando él iba respirando amenazas de muerte contra los discípulos para arrestarlos, y entonces la luz lo derriba y la voz le habla. Todos, incluido él, cayeron, retrocedieron y cayeron a tierra. Entonces quiero recordarte, él entra en ese huerto no para esconderse, él entra en ese huerto no para camuflarse, él entra en ese huerto porque está cumpliendo un propósito. Cuando él pregunta ¿a quién buscáis?, no es para desviar su atención, es para decirles yo soy. Y cuando él dice yo soy, cayeron todos a tierra, retrocedieron y cayeron a tierra. Solo quiero que se ilustre en su mente, por favor, esa situación. Quisiera ver una escena de esas de las películas sobre pasajes bíblicos en donde se nos narre esto en toda su extensión. Y aquí estamos con el qué es. Ante esto, que perdónenme, pero suena jocoso, el Señor Jesús es el que tiene que volver a arreglar todo, porque miren, en medio de ese desorden, dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Después del estrépito de la caída de tanta gente, solo piensa en ese ruido y en esa confusión. Ellos están ahí caídos, el Señor está en pie. Y ante estos confusos que lo buscan, vuelve y les pregunta para reubicarlos. ¿A quién buscáis? Mejor dicho, la partitura va aquí. ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Tremendo mi Dios. Os he dicho que yo soy. Claro, como ahí atrás estaban los discípulos, él de una vez los libra. El Señor Jesús. Nuestro buen pastor, el que pone su vida por las ovejas, he ahí cómo la pone. Le hubieran preguntado, ¿y estos quiénes son? No, pues mis cómplices. Todos. Arréstennos, diría cualquiera. No, el Señor Jesús dice, y lo aclara, si a mí es al que me buscan, dejen ir a estos, porque yo les he dicho que yo soy. Ese es nuestro Señor Jesús. Juan nos recuerda que esto ya Él lo había prometido. Él dice, dejen ir a estos, yo soy a quien buscan, para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. ¿Recuerdan que el Señor Jesús nos enseñó en el capítulo 10 que el que no es el pastor del rebaño es un asalariado y que si es un asalariado huye cuando ve el peligro? Muy bien, el buen pastor no hace esa clase de cosas. Eso ya lo advirtió en el capítulo 10, eso ya lo advirtió en el capítulo 15. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. El apóstol Juan está recordando esta palabra que el Señor Jesús dijo, porque lo que Él dice es palabra de Dios, porque Él es Dios. Cuando Juan me dice para que se cumpliese aquello que había dicho, a la palabra que el Señor Jesús daba, Juan la está comparando a la palabra que nosotros conocemos como la palabra de Dios, porque el Señor Jesús es Dios. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Es tremendo. Yo quiero leerles brevemente estos cortos versículos antes de continuar. Dice el versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis?
Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Hemos visto cómo reacciona el Señor Jesús en esta situación. Hemos visto la situación tan engorrosa de aquellos que vienen a apresarlo, que prácticamente el Señor Jesús es el que los vuelve a colocar en pie, les acomoda la espada, los palos, las botas, las sandalias, todo para que vuelvan en sí. Pero aquí tenemos a alguien al cual Juan le dedica unos renglones. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, pues conforme a lo que dijo ahora Simón Pedro en el capítulo 13, él va a actuar. Recuerden que él dijo: no, yo no soy de los que lo niego, mejor dicho. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, en ese grupo, según Lucas capítulo 22, versículo 38, en el grupo del Señor Jesús de sus discípulos había 2 espadas, pues Pedro tenía una, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Aquí tenemos un Pedro que va a tener un aprendizaje tremendo y que nos va a ayudar a todos nosotros. Pedro no se caracterizó por ser cobarde, era una persona arrojada, era una persona llena de ímpetu. Pero recordemos que nuestras fuerzas humanas no son el combustible perfecto para caminar la vida del Espíritu. Por lo tanto, vamos a mirar que cuando uno descansa en sus propias fuerzas para vivir la vida del cristiano, son insuficientes, casi que inútiles, podríamos decir, porque lo que Dios quiere es que vivamos en las fuerzas de Él y lo hagamos a la manera de Él. Pedro, conforme a lo que había dicho, porque era un hombre de palabra, cuando le dijo al Señor Jesús: yo no te voy a negar, yo no voy a huir, aquí me está demostrando que él estaba dispuesto a morir. Y si usted y yo tomamos el contexto de la situación, Pedro no sacó la espada porque vio a Malco desarmado y decidió, pues, con este puedo yo. No, él también tenía el mismo panorama. Ahí estaba toda la compañía de soldados, ahí estaban todos los alguaciles, ahí estaban toda esa gente armada. O sea, cuando Pedro saca la espada, la desenvaina es porque estoy dispuesto a morir. Hasta ahí la gasolina humana le está aguantando. Es más, cuando él hiere a Malco y le corta la oreja, permítanme, con esta decisión que Pedro iba, él no iba por la oreja. Él le tiró a la cabeza, tal vez Malco hizo el desquite o le apuntó mal porque era de noche, lo encandiló alguna de las lámparas o de las antorchas, pero él se iba a hacer matar por el Señor Jesús. Y aquí se lo estaba demostrando. Sin embargo, no es en nuestras propias fuerzas. Juan es claro cuando dice que le cortó la oreja derecha. Y vuelvo y te digo, seguro falló porque él iba era por la cabeza. Y este siervo, Juan, que era muy conocedor posiblemente de lo que ocurría al interior de aquella hueste sacerdotal y de todos sus criados, da su nombre, Malco. Malco. Malco significa o tiene por significado consejero, gobernador, rey. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. ¿Sabes? Esto nos puede hacer recordar tanto la manera en cómo trasegábamos antes de descansar en la vida en el Espíritu nuestra vida cristiana, en donde cada uno de nosotros podía decir, no, es que yo soy capaz, es que yo por donde meto la cabeza la saco, es que Dios y yo, imagínate, es que, mejor dicho, claro, el Señor nos permite que hablemos de esa manera para después hacernos tragar nuestras palabras. Claro, porque Él necesita que nos demos por vencidos para poder ser triunfantes en Él.
porque es a su manera. Mire cómo el Señor, en el siguiente versículo, en el 11, empieza a deshacer todo lo que la carne fuerte de Pedro había hecho en un momentico. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. En otras palabras, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Malco no es el problema aquí. Ni estos 1000 soldados, ni estos alguaciles, ni el mismo Judas, ni estos sacerdotes, ni estos fariseos. Mete tu espada en la vaina. Porque ¿sabes qué es lo que el Señor Jesús quiere? Lo resume todo en esta frase: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Cuál copa? La voluntad del Padre. No la he de beber. El Señor Jesús lo que le está queriendo decir es: me la bebo hasta el fondo. O sea, yo quiero hacer la voluntad de mi Padre hasta donde dice que la debo llevar. Hasta el fondo mismo. Lo que el Señor Jesús le está diciendo a Pedro desde hace rato, solo que él no lo había entendido, pero lo va a entender de aquí en adelante, es que lo que vale la pena en un ser humano, en un hombre, en un hijo, en una hija de Dios, es hacer la voluntad del Padre, así consista en ir a la cruz como a él le estaba tocando en este momento ir. ¿Qué, por ejemplo, si tu pensar es que esa empresa tiene que salir adelante? Pero ¿qué, por ejemplo, si el Padre dice: no, tiene que pasar por una quiebra? ¿Qué, por ejemplo, si tu ánimo es conservar tu salud, mejor dicho, que te mueras de sano? Y la voluntad del Padre de pronto es permitirte un aguijón en la carne para que su gloria se manifieste en algún área que tú y yo no alcanzamos a comprender en el momento mismo de la situación. ¿Qué tal si es que tú tienes una relación y persistes en ella y quieres pues llevar a esa persona hasta la misma Nueva Jerusalén y dejarla ahí entrada? Y resulta que Dios dice: no, necesitamos cuadrar algunas cositas, mi voluntad. Cuando nosotros estemos en esta posición de poder orar y no solamente creer, sino también decir y comportarnos a esa altura, es decir, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Cuando usted y yo realmente nos levantemos todos los días y esa sea nuestra meta, beber la voluntad del Padre hasta el mismo fondo. ¿Y saben qué hace el Señor Jesús? Recuerde que le cura la oreja, se la vuelve a poner, eso está en los otros evangelios. Y se va a cumplir la voluntad del Padre, porque la de Pedro no servía. La voluntad de Pedro venía manifestándola desde hace rato. Recuerden que él le decía: no, Señor, que no te vaya a pasar tal cosa de morir. En alguna ocasión el Señor Jesús tuvo que decirle a Pedro: apártate de mí, opositor, apártate de mí, le dijo. Satanás significa opositor, enemigo. Bueno, dice la Escritura: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Hablemos un poquito de esta gente. Han pasado 2000 años desde este arresto, desde esta captura. Tenemos varios cientos de personas que cayeron al piso. John, es que a mí me parece todavía muy exagerado. Bueno, póngale pues que fueron 2 pues. Pero han pasado 2000 años y hace 2000 años ellos no entendieron que estaban arrestando a Dios. Hace 2000 años no se dieron cuenta aún con el milagro que vende, que se le pegue una oreja a alguien, que le acaban de pegar un machetazo. Y hace 2000 años no se dieron cuenta que es Jesús el que le está diciendo a sus discípulos: no me defiendan, no necesito que me defiendan. Esos que lo fueron a arrestar, con la perspectiva ya de 2000 años, con lo que usted y yo conocemos de las Sagradas Escrituras, con el saber que hay un lugar de tormento y hay un lugar de descanso, de reposo, que hay un lago de fuego y azufre y hay una nueva Jerusalén, estos, con la perspectiva
¿Qué estarán pensando ahora? No haber creído. Entonces lo ataron. Pues, sin palabras este arresto. Imagínate. El Señor Jesús ni quería hacerles daño, ni había necesidad de atarlo, pero le trataron mal hasta el final. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás. Anás significa gracia de Dios. Nuevamente, mire que uno se puede llamar muy bonito, pero realmente dar frutos perversos. Este asunto de que le llevaron primero a Anás solo aparece aquí en el Evangelio de Juan. Permítame algo de historia. El historiador que estamos citando hoy, Joseph H. Mayfield, dice acerca de Anás, es que quiero hacer esta aclaración para que veamos con quién estamos tratando históricamente aquí. Abro comillas. Fue sumo sacerdote del año 6 al 15 después de Cristo. Fue depuesto por Valerio Gratus, pero fue sucedido por 5 de sus hijos y su yerno Caifás. No era fácil conservar tal monopolio religioso a nivel familiar, sin embargo él lo conservó. Era una persona que demandaba sobornos, hacía innumerables chanchullos y actos de corrupción en nombre de la religión judía. Y todo esto estaba dirigido para acumular fortuna y perpetuar su cargo como prelado. Por la explotación de los adoradores y la negociación con los sacrificios sagrados, Anás había amasado una gran fortuna, una gran riqueza. Cierro comillas. En el Talmud de los Hebreos, dice Barclay, otro historiador, manifiestan el odio que los judíos sentían por Anás y por sus herederos. Abro comillas, miren lo que decía. Ay de la casa de Anás, ay a los silbidos de su serpiente. Ellos son sumos sacerdotes, sus hijos son administradores de la tesorería, sus yernos guardianes del templo y sus siervos golpean a la gente con palos. Cierro comillas. ¿Saben qué me hace recordar esto? La historia de Elí, el sumo sacerdote que aparece allá en el libro primero de Samuel, con sus 2 hijos. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Porque nuevamente, como pasamos por ahí de afán, quiero que miremos realmente lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a entender cuando permite que Juan escriba y le llevaron primeramente a Anás. ¿Para qué? Para que entendamos que una de las personas más perjudicadas a nivel patrimonial, a nivel religioso, a nivel humano y a nivel de influencia en la sociedad, era una persona como Anás. Cuando vemos que el Señor Jesús echa al piso las mesas de los cambistas, derrama sus monedas, deja libres a los animales allí en el templo, este era de los más perjudicados. Por lo tanto, este es de los más interesados en borrar del mapa al Señor Jesús. Y le llevaron primeramente a Anás. Tremenda las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿por qué se lo llevaron a Anás? Porque, como ya vimos, aunque no era el sumo sacerdote, sí era el suegro del actual sumo sacerdote, que era Caifás. Porque Caifás era el sumo sacerdote aquel año. Porque Caifás fue el designado por Valerio, que fue el que depuso a Anás como sucesor allí en aquel puesto. Bueno. Qué tremendo este dueto, este dúo, Anás y Caifás. Los llevaron allí.
Era Caifás, dice la Escritura, el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Sí, Juan ya nos había hablado de esto en el capítulo 11, del versículo 49 al 52. Quiero que no pierdas de vista, por favor, te lo suplico, que ya Juan, en este capítulo 18, en el versículo 2, en adelante, nos está hablando de que el Señor Jesús, específicamente en el versículo 4, dice, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. El Señor Jesús ya sabía lo que le iba a ocurrir al llevarlo allá a Caifás, al llevarlo a Anás. Sabe lo que le va a ocurrir cuando veamos más adelante ante Pilato. Sabe lo de la cruz, Él sabe todo, pero no huyó. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Él lo ha resumido en unos rengloncitos, diciéndole a el Señor Pedro, a don Pedro, la copa, mejor dicho, no he de beber la copa que me ha dado mi Padre. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. La voluntad de Dios, que siempre es buena, siempre es agradable, siempre es perfecta. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Dice también Juan, y seguían a Jesús Simón Pedro, todavía Pedro tenía gasolina en sus fuerzas, y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Pues acerca de Simón Pedro ya nos es claro de que es el apóstol Pedro, que va a huir posteriormente. Los otros 10 huyeron inmediatamente. Estos dos los vamos a ver que dejan al Señor Jesús después. Cuando dice este otro discípulo, es posible que sea el apóstol Juan y que era conocido del sumo sacerdote. Por ser conocido del sumo sacerdote es que lo van a dejar entrar al patio de Caifás. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Pensemos entonces que estos dos eran Pedro y Juan, porque usted y yo vemos a que Pedro y Juan siempre para todas partes juntos. En Hechos de los Apóstoles los vemos como emisarios de la iglesia en Jerusalén. Cuando iban a hacer algunas diligencias, siempre salían juntos. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, aquel discípulo que conocía al sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Aquí vemos entonces cómo la profecía del Señor Jesús va en movimiento. Quiero centrarme ahora en Pedro nuevamente. En uno de los capítulos anteriores a este, vimos cómo el Señor Jesús le ha hablado de que todos lo van a negar, que todos van a correr. En otros de los evangelios, el Señor Jesús ya le ha dicho a Pedro, mira, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y Pedro, aunque dijo que no iba a ser así, ya el Señor Jesús le había dicho qué iba a pasar, cómo iba a pasar. Es más, qué iba a pasar inclusive después de negarlo, porque recuerden que el Señor Jesús le dijo a Pedro en uno de los evangelios, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Cuando retornes, confirma a tus hermanos. Entonces, el Señor Jesús en una palabra de conocimiento y de profecía le está diciendo, usted me va a negar 3 veces, el gallo se lo va a recordar cuando lo haga. Después de negarme, usted va a volver y se va a encargar de confirmarme los ánimos de los otros discípulos también. Entonces vemos aquí una profecía en movimiento para su cumplimiento. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Pedro muy sí señor, porque recuerde que era el de la espada, entra. Pero hasta ahí le duró la gasolina humana. Se le acabó. Porque vamos a ver que el Señor no nos abandona, aunque nosotros le abandonemos. Entonces la criada portera dijo a Pedro,
Miren qué interesante es la fuerza de la carne, como es de traicionera la fuerza de la carne, esta carne traicionera. Pedro saca una espada ante más de 100 hombres, armados también, expertos guerreros. Pero ahora, y no estoy queriendo decir con esto que una criada sea débil, porque hay damas más fuertes que una tonelada de hombres, sino que no representa la misma amenaza que representan cientos de hombres armados. Pero miren cómo es de traicionera la carne y su fuerza, porque dice, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Vea, Pedro se demoró más a esa señora en hablar que en contestar. ¿Y sabe qué dijo? No lo soy. Va una. No lo soy. Yo no sé por qué se ríe, porque muchas veces a nosotros también nos ha pasado. No, vea, cuenten conmigo para las cosas del Señor, las que sea, cuando quiera, en donde sea. Ojo pues, y a nosotros no se nos ha parecido una turba armada para preguntarnos si somos o no somos de Cristo. No. Estamos hablando de que nosotros a veces solo con bolearnos una ruana ya andamos a kilómetros. No, pastor, líder, congregación, cuenten conmigo para las que sea. Estamos seguros de que creías que eras capaz de cumplir con eso y con esa promesa, pero es que resulta que se estaban haciendo en las fuerzas humanas, en las de la carne del hombre. Pero en esto no sirve así. Para perseverar se necesita la fuerza de Dios. Y por eso Dios necesita rompernos, necesita quebrantarnos, necesita quebrarnos, necesita volvernos un tris, para poder entonces nosotros caminar en la voluntad de Él a su manera. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Va una. Y estaban en pie los siervos de los alguaciles. Mire qué bonita es la Sagrada Escritura, cómo lleva todo a su perfecta labor. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Ojo con esto, la necesidad no es una buena consejera. A veces el frío me hace juntar con gente que no debo estar junto a ella. La necesidad no es una buena consejera. Vea, ¿y usted por qué se metió en el negocio con la gente? Porque la necesidad. Vea, ¿usted por qué? Porque la necesidad. Porque es que estaba haciendo mucho frío. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Pero saben, por hoy vamos a dejar ahí, porque entramos a una situación muy interesante en cómo el Señor Jesús va a afrontar este juicio religioso que se le va a hacer, para que miremos después detalladamente cómo va a afrontar el juicio civil que Pilato le va a hacer. Aquí lo vamos a ver cómo le responde al sumo sacerdote. Vamos a ver también cómo está ocurriendo la situación de Pedro. Y vamos a mirar también cómo es que este pasaje nos está hablando a nosotros, porque yo estoy seguro, completamente seguro por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está penetrando con su palabra hasta allá, hasta los tuétanos en cada uno de nosotros. Porque ¿saben qué es lo que quiere Dios? Que seamos personas que veamos hasta el fondo la copa de la voluntad del Padre para nuestras vidas, así como la hizo el Señor Jesús en su momento de beberla. Amado Padre, gracias. Gracias por las copas que tú has preparado para cada uno de tus hijos. Gracias por las copas que has preparado para cada una de tus hijas. Que seamos nosotros como el Señor Jesús, en el Espíritu Santo, bebiéndola hasta el final. Porque tu perfecta voluntad, o tu voluntad que es perfecta, es mejor que cualquier voluntad nuestra. A ti sea toda la honra, amado Padre, a ti sea toda la gloria, Señor Jesús, y a ti sea toda la alabanza, amado Espíritu Santo, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.